Y usted ha recibido a Cristo en su corazón para que entonces usted comience a dar testimonio de su vida espiritual. De su vida espiritual. Por lo tanto, es cierto que en esta hora Dios nos ayude a cada uno de nosotros para dar testimonio de la fe, ¿cierto? Y como le dijo el Señor a aquel hombre gadareno que de él salieron, ¿cierto? Una legión de demonios, ¿cierto? Le dijo, ve a los tuyos y cuentas cuán grandes cosas ha hecho tu Dios contigo. O sea, nos han llamado para dar testimonio. Pero ¿para qué más nos congregan? Para adorar a Dios. Dice, cierto, Juan 4:23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es ahora, es en este tiempo, viendo los tiempos proféticos que estamos viviendo, las cosas que se están viniendo, ¿cierto? Y que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿cierto? Es ahora cuando los verdaderos adoradores, y usted que es un adorador, usted que es un hijo de Dios, ahora es donde usted debe adorar de esa manera, ¿cierto? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren. Pero ¿para qué más, cierto, nos congregan a nosotros? Para buscar a Dios. Dice Mateo 6:33 más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos congregan para buscar a Dios, para dar testimonio, para adorar a Dios y para buscar a Dios en la vida. Lo primero en la vida, lo primero en nuestra vida debe ser buscar a Dios, no buscar las cosas de la vida. Las cosas de la vida deben ser secundarias, son importantes igual, son necesarias, pero no es lo más relevante de la vida. Lo más relevante es buscar a Dios, aquel que nos creó, aquel que nos dio la vida, aquel que le dio la existencia a usted. Eso es lo primero. Busque a su creador. Por eso, cierto, Eclesiastés 12, cierto, dice, acuérdate de tu creador, acuérdate. Eso es lo primero en la vida. Las cosas son secundarias, cierto, son después, son necesarias y todo lo demás, pero Dios debe ser lo primero. Y a nosotros nos congregan para buscar a Dios, que es lo primero en la vida. Bien, ¿para qué más nos congregan? Para humillarnos al Señor. Que a lo mejor esta palabra no le gustó mucho, humillarnos, no está dentro de su vocabulario, no, pero nos congrega para eso, para humillarnos. Pero dice la Escritura, ¿cierto? En el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, dice, y es un llamado, y cierto, y el llamado de Dios es a eso, a venir, adoremos y postremos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Salvador, delante de nuestro Creador, que nos dio la vida, el ser. Entonces el llamado de Dios, de nuestro Creador, es venir a humillarnos, ¿cierto? Delante de Él, buscándole, adorándole, para dar testimonio. Así que usted humíllese, humíllese, humíllese. Hay un coro que yo me aprendí en la iglesia anglicana, desde pequeño. Yo me aprendí este coro que dice, humíllate delante del Señor, y Él te exaltará, alto más alto, y Él te exaltará. Porque cuando nos humillamos al Señor es porque Dios quiere exaltar nuestra vida, no es para ir ponernos el pie encima y no. El Señor nos hace este llamado de humillarnos, es porque quiere bendecirnos en nuestra vida. Y es porque es para bien de nuestra vida, humillarnos delante de nuestro Creador y buscarlo. ¿Para qué más nos congregan? Vamos rapidito y sigamos. Para orar al Señor, para orar a Dios. Es un llamado a la oración. Por eso nos congregan, un llamado a la oración. Dice Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración. Este es el llamado, casa de oración será llamada.
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, porque muchas veces nosotros desviamos el propósito para lo cual, ¿cierto?, nos congregamos, ¿cierto?, en una iglesia, en un templo, ¿cierto? El llamado es a orar al Señor. Si no se está orando, entonces la estamos convirtiendo en cualquier cosa, menos lo que Dios quiere, ¿cierto?, que nosotros también hagamos ahí. El llamado es a orar y no la convirtamos, hermano, en una cueva de ladrones. Que el Señor nos ayude. Bien, ¿a qué más? Nos congregan también, ¿cierto? Y nos congregan a nosotros hoy en día a amarnos. Dice, Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Mire, este es el llamado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mordéis, coméis, está diciendo pleitos, problemas, peleas. Y esta guerra mundial que se viene, que es provocada por espíritus demoníacos, que provocan a los reyes de la tierra, los incitan a una guerra, es justamente para eso, para que entre los reyes de la tierra se muerdan, cierto, se muerdan y se coman unos a otros, ¿cierto? En guerra, en conflicto, en pelea, y se destruyan. Pero el llamado para nosotros es, dice, ama a tu prójimo. No vayas en pelea ni en contra de él, ni en guerra contra él, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, o sea, no lleguen a la destrucción masiva. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque toda acción de pelea, divisiones, pleitos son solamente deseos carnales. Pero aquí nos está hablando que nosotros tenemos que ir a amar a nuestro prójimo. Va, cierto, un llamado a la paz y a la buena reconciliación. A eso nos han llamado a nosotros, a amarnos, no a dividirnos y no a andar en pelea, en problemas, en divisiones, en pleitos los unos con los otros, sino un llamado al amor, a amarnos como prójimo, a amarnos como sociedad, a amarnos, ¿cierto? Como raza humana, a amarnos como hijos de Dios, a amarnos con el vecino, a amarnos con el colega de trabajo, a amarnos, ¿cierto? Muchas veces con aquel que muchas veces también quizás no pase mucho, pero ámelo. Es el llamado a amarlo. ¿A qué más nos llamaron? Vamos rapidito, nos quedan dos cortitas y vamos a ir terminando con la ayuda del Señor. ¿A qué más nos congregan? Para equiparnos. Mire lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es equiparnos, o sea, equiparnos con el poder de Dios para poder resistir, ¿cierto?, las cosas que vamos enfrentando en el día a día. Vestidos de toda la armadura de Dios para que poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. La única forma de poder hacer frente a las acechanzas demoníacas del diablo a través de todas sus huestes que van haciendo muchos destrozos, ¿cierto?, en la vida del ser humano, los provocan a la guerra, los provocan conflictos, los provocan, ¿cierto?, a llevar una vida en ruina, destructiva. Bueno, es resistir, ¿cierto?, fortaleciéndonos en el poder del Señor, en el poder del Señor. Miren, en estos días nosotros hemos estado orando por una pequeña que ha estado también, ¿cierto?, con mucha opresión, ¿cierto?, de demonios, ¿cierto?, que ha estado escuchando voces, no la ha estado dejando tranquila y hemos estado yendo a orar por ella, ¿cierto?, junto a sus padres y también estamos orando como iglesia por ella. Por lo tanto, aquí tenemos que estar luchando, y, ¿cierto?, y haciendo frente, resistiendo esto con el poder de Dios, no es con nuestra fuerza, sino es con el poder de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podamos, ¿cierto?, estar firmes contra la acechanza del diablo y podamos hacer frente a estas cosas y podamos tener victoria en el Señor. ¿Mm? Por lo tanto, ¿cierto?,
hoy en día, ¿cierto? Que son tiempos bien proféticos, ¿cierto? Y que la venida del Señor está más cerca que nunca. La Escritura nos dice que va, ¿cierto? Y nos enseña también de que, ¿cierto? Que estos tipos de manifestaciones también demoníacas, ¿cierto? Del enemigo, van a ir en aumento en la vida de las personas, en la vida de la raza humana, en la vida del ser humano. Por eso que nosotros tenemos que estar preparados como hijos de Dios, pero también, ¿cierto?, para que podamos hacer frente a estas cosas. En nuestras propias fuerzas no podemos, solo en la fuerza y en el poder de Dios. Y sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, o sea, habiendo acabado todo, o sea, habiendo acabado y permanecer en victoria, no en derrota. Habiendo acabado todo, no en derrota, sino en victoria. Por lo tanto, fortalezcámonos en el Señor, en el poder de Dios, en la fuerza del Señor, pero tomemos la armadura de Dios para que podamos hacer frente a estas cosas, ¿cierto? Y estemos preparados cuando muchas veces alguien venga a decir que necesita ayuda en esta área, y usted diga, no, yo no me meto en esa área. No, si usted es un hijo de Dios, si usted está fortalecido en el poder de Dios y en la fuerza del Señor y está, ¿cierto?, vestido de la armadura de Dios, usted, ¿cierto?, tiene el poder y la autoridad del Señor para hacerlo. Y también, ¿cierto?, el último punto dice, para resurrección, nos congregan para resurrección, para vida. Por lo tanto, ¿cierto?, vamos a leer lo que dice aquí, ¿cierto?, también en Apocalipsis capítulo 20, verso 6 dice, bienaventurado bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿cierto? Y aquí está hablando, ¿cierto?, de algo tremendo, de algo maravilloso, está hablando de resurrección, está hablando de que, ¿cierto?, nosotros nos congregamos para resurrección, hermano. Primeramente recordando, ¿cierto? Cada domingo la resurrección del Señor, cada primer día de la semana la resurrección del Señor. Esta semana, ¿cierto? De la Semana Santa estamos recordando la muerte, ¿cierto?, de Cristo. Y valore la muerte de Cristo, el valor que, ¿cierto?, debe ser para nosotros y para usted, ¿cierto? Ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no lo menosprecie. Cuidado, eso es peligroso, sino valórelo. Y usted pueda, ¿cierto?, en estos días haber cierto, evaluado, haberse examinado, haber sido días de reflexión para usted en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto?, con este propósito de salvar, y, ¿cierto?, y de redimir, ¿cierto?, la raza humana a través de su sacrificio. Pero también es día de resurrección, porque después de 3 días, ¿cierto?, Cristo resucitó, se levantó vivo, ¿cierto?, de entre los muertos. Y un ángel del Señor le dijo a aquella mujer, le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y cierto, cierto, y para nosotros es ya un motivo de gozo, un motivo de alegría que Él haya resucitado. Pero a nosotros nos congregan también para resurrección. Mire, esta guerra mundial que se avecina es para destrucción, es para muerte. ¿Cierto? Es totalmente destructiva masivamente, pero cuando nosotros nos congregan, ¿cierto? No es para destrucción, cuando, ¿cierto?, vamos a una iglesia, vamos a congregarnos, no es para destrucción, es para dar testimonio, es para adorar a Dios, es para buscar a Dios, es para humillarnos al Señor, es para amarnos, es para orar a Dios, es para equiparnos en nuestra vida espiritual y para resurrección, es para vida, ¿cierto? Es para vida, no para muerte, es para vida. Por eso cuando alguien no quiere congregarse, está negando también la vida que Dios quiere darle, porque es para vida, para que encuentre vida en el Señor. Dice, ¿cierto? Aquí, bienaventurado es cierto, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda resurrección no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Por eso que el sacrificio de Cristo es para resurrección. Ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es para vida de usted, para que usted pueda tener vida en Dios, pueda tener vida.
Por eso en esta hora, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, ¿cierto? Yo le animo a que lo reciba, porque al final de cuentas, ¿cierto? Esta guerra mundial que se avecina, se aproxima, que ya lo vimos, ¿cierto? Donde el río Éufrates se seca, los espíritus demoníacos provocan, incitan a la guerra, a la muerte, a la destrucción masiva. El Señor viene como ladrón, pero viene a llevarse, ¿cierto?, a lo que le pertenece a Él de manera sorpresiva, de manera sin aviso. Si usted no le pertenece al Señor, el Señor no se lo va a llevar. Y usted va a tener que enfrentar esta guerra mundial, va a ser totalmente destructiva. Pero también, ¿cierto?, se nos congregan, ¿cierto?, para nosotros, para dar testimonio y también para recibir a Cristo en el corazón y para que podamos tener vida. Vida en su nombre, no para muerte, no para destrucción, sino para salvación y para vida eterna. Por eso yo quiero en esta hora, al terminar, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, recíbale, ¿cierto? Y pueda orar, ¿cierto?, después de mí, para que usted también pueda tener vida y pueda pertenecer al Señor, para que también el Señor, cuando saque a su pueblo y se lleve a su iglesia, ¿cierto?, a su esposa, ¿cierto?, y librándolo de todas estas tragedias que se vienen, ¿cierto?, de manera muy profética, de todas estas cosas que se vienen y se avecinan, que usted también pueda ser liberado y usted también, ¿cierto?, pueda ser también rescatado de este lugar, porque Dios quiere darle seguridad. Y quiere llevarlo a un lugar seguro. Pero usted tiene que pertenecer al Señor. Usted tiene que pertenecer al Señor. Y la única manera es que usted le reciba en su corazón. Y por lo tanto, ¿cierto? Y le reciba en su vida en esta hora. Si usted no lo ha hecho, hágalo en esta hora y ore después de mí. Y diga, Señor Jesús, en esta hora te recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre. Y en esta hora valoro ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que tú has hecho por mí y por toda la humanidad. Gracias por esa sangre derramada en la cruz que hoy día me lava y me limpia de todos mis pecados y son borrados. Gracias por recibirme como un hijo de Dios, aunque reconozco que he sido rebelde, que he sido desobediente y que no te he amado, pero de hoy día en adelante te comenzaré a amar y comenzaré a amar tu palabra y comenzaré a leer tu palabra y me comenzaré a congregar en una iglesia para vida y para salvación de mi vida. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración conmigo, no me cabe duda que usted ha sido recibido por el Señor y que ahora, desde hoy, ha comenzado a ser un hijo de Dios y Dios lo ha sellado con el Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, en esta hora busque donde congregarse y busque también donde le puedan orientar, ¿cierto?, en la palabra del Señor y en la vida espiritual. Por lo tanto, que Dios le bendiga en esta hora, en este tema, ¿cierto?, maravilloso que hemos pasado, ¿cierto?, esta gran guerra mundial que se avecina, que se aproxima y que se viene. Pero nosotros sabemos que el Señor nos sacará antes de aquí. Que Dios le bendiga ricamente en esta hora. Amén. Bendiciones.